hablar, hablar de las legalidades espirituales que hay. El, el como, ya sea como ministros, el tener el cuidado de no traspasar legalidades espirituales. ¿Cómo así, pastora? Ok. A veces eh, hay personas que van a venir a nosotros para que oremos por liberación por ellas, pero si esa persona tiene legalidades, yo diría, y la Biblia lo muestra, que no es recomendable. Que lo primero que podemos hacer es predicarles a Cristo, ayudarlos a que crezcan en la fe para que después puedan experimentar la liberación. Porque ¿cuál es el problema? Que aún la misma palabra dice que si un espíritu inmundo sale y esa casa no se limpia y no se llena de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, esos espíritus inmundos vuelven y ya no vuelven solos, vuelven con 7 más y terminan atando a aquella vida y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. Eso acarreando que la legalidad en aquella persona, pero ¿en qué me afecta a mí? O sea, porque si fuera eso, es como yo te lo hago saber, si tú estás de acuerdo con eso, ok, yo te ministro, pero el problema es que aún el ministro también, también le vienen ataques por ministrar cuando hay áreas en las cuales hay legalidad en la persona. Entonces, siempre uno va a buscar de que las personas sean completamente honestos con nosotros, pero aún así se puede dar el caso de que la persona no lo sea. Bueno, ahí nosotros tenemos excusa delante de Dios de decirle, bueno, Señor, yo no sabía que estaba pasando eso. Ahora, cuando miramos a alguien y que sabemos nosotros que, que, que hay legalidades que no le pertenece a Cristo, porque ¿qué quiere decir legalidades? Es como, ¿le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos a las tinieblas? ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? Entonces, cuando sabemos nosotros que una persona le sirve al diablo, que no le ha resplandecido la luz de Cristo, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, porque me van a decir, pero se le puede orar a alguien que esté en pecado, que anda mal. No, sí se le puede orar después de haberle predicado a Cristo, después de haberle predicado el plan de salvación. Si esa persona aceptó a Cristo y todo, pasa de ser del reino de las tinieblas a ser el reino de la luz. Pasa de pertenecerle al diablo ahora a pertenecerle a Cristo, porque por la sangre de Cristo es redimido y es traspasado de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Hay un riesgo tanto para al que va a ser ministrado en liberación como para el ministro. El que es ministrado, el que si no tiene a Cristo en su corazón y no está dispuesto a caminar en una vida de santidad o por lo menos a caminar en una búsqueda con Dios, tiene el riesgo de que esos demonios que salieron después quieran volver y al volver ya no estén solos, sino que vengan con mucho más y aten esa vida peor todavía. Entonces, uno como ministro que ministra liberación tiene que hacerle ver eso a la persona antes que todo. O sea, llevarlo a esa palabra, hacerlo entender. Yo te puedo ministrar, tú vas a aceptar ahora a Cristo, vas a reconciliarte con Cristo, vas a reconocer a Cristo y de esa manera yo me estoy librando. Ahora, si ella no se compromete a caminar una vida de santidad, a caminar una vida para Cristo, entonces el que va a tener la consecuencia es él. Ahora, si yo como ministro, aún sabiendo todo esto, yo decido hacer una guerra espiritual, va a pasar de que cuando yo esté ministrando la liberación, los demonios si tienen legalidad, pelean por ese cuerpo y se nos vuelve a aquella liberación más difícil, más cansada, más agotada, porque el enemigo está peleando su territorio, o sea, le estás queriendo quitar algo que le pertenece a él. Entonces va a pelear él. Entonces, pero vaya, tenemos la unción, tenemos la autoridad. Y al final el demonio se sujeta bajo el nombre de Cristo y aunque tenga legalidad, tengo la autoridad para echarlo fuera de esa vida. Sí, sí la tengo. ¿Puedo? Sí, sí puedo.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo estaba leyendo esta palabra y me gustaría leerla, donde habla de, está en Hechos 16, 16. Y aquí vamos a ver algo que claramente trajo una consecuencia. Y es que dice, y esto es en una liberación, y dice, aconteció que mientras íbamos, está hablando de Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, tenía un espíritu de adivinación y era una esclava. Entonces dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el cual dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok. ¿Por qué tomo este pasaje como un ejemplo de una legalidad? Empieza diciendo que había una muchacha que era esclava, que le pertenecía y que daba siempre, cada vez que pasaba Pablo, trataba como empezaba y desagradó en un momento a Pablo. Pablo la primera vez lo ignoró porque Pablo entendió, o sea, la miró y dijo, sabía que se movía un espíritu de adivinación, sabía que ahí no le pertenecía a Cristo, era esclava. Entonces, pero desagradando tanto a Pablo, que un momento que Pablo yo miro que se molestó y él sabía que tenía la autoridad para echarle fuera ese espíritu y lo reprendió y salió fuera. Pero ¿qué trajo eso a la vida de Pablo? Le trajo una persecución, le trajo que fuera a parar a la cárcel. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Y aunque yo te voy a decir una cosa, todos en algún momento lo hemos hecho o probablemente lo vamos a hacer más adelante, no sé yo, pero porque a veces sentimos eso, sentimos, o sea, tenemos la autoridad para reprender al diablo y a veces es difícil poder saber uno decir, no le pertenece a Cristo, o sea, no me puedo meter en eso, pero estamos viendo un endemoniado. Entonces, eh, yo digo, bueno, si yo estoy en iglesia y estoy ministrando y se revuelve, yo los echo fuera, porque ahí están en el terreno que me corresponde, se supone que ahí yo le estoy predicando a Cristo a la gente y que ahí el que se manifieste va para afuera. El demonio que se manifieste va para afuera. Pero en este caso, que usted esté en la calle, imagínese que usted esté en la calle y que usted identifica los demonios que se mueven a veces en las personas, pero usted no puede ir y reprenderlos, echarlos fuera, por más que nos desagrade. Pero Pablo en un momento esto lo llevó tanto que no le importó. O sea, que él dijo, fuera en nombre de Jesús. Entonces, él recibió la persecución del hecho que había hecho. ¿Ya? Qué bien salió eso. De lo que él
había hecho en ese momento. Fueron azotados, fueron a la cárcel, pero una cosa sí te voy a decir. A veces vamos a pasarla. El enemigo se va a levantar porque le peleamos un alma o porque cometimos la imprudencia de entrar en una ilegalidad, de entrar a un terreno ilegal, porque cuando estamos hablando, nosotros, la Biblia nos habla como que fuéramos casas, porque la misma Biblia lo dice, que si una casa eh, que se echa fuera, eso y que esa casa queda vacía. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo incluso ha pasado. A mí me ha tocado ministrar gente así en el concepto que yo digo, bueno, y uno se avienta y lo hace. Viene persecución, sí viene persecución. Empieza, y uno lo empieza a ver que esto, pasa lo otro. Entonces, cuando empezamos a vivir eso, yo te voy a decir, una cosa sí yo tengo claro. Lo que el enemigo se levanta contra nosotros y quiere usar para destruirnos es lo mismo que Dios va a usar para mostrar su gloria, porque Dios no nos va a desamparar, pero vamos a sufrir. Vamos a sufrir, como quien dice, la consecuencia de la decisión que en ese momento tomamos. Vamos a sufrir el ataque del enemigo, si lo vamos a sufrir, porque a mí me ha tocado sufrirlo. Vamos a sufrir el ataque del enemigo. Entonces, pero Dios se va a glorificar, porque no importa cuán el enemigo quiera, al final Dios va a usar eso mismo que el diablo quiere usar para destruirte. Dios lo va a usar para glorificarse. ¿Cuál fue? Sufrieron en su carne, fueron azotados, fueron golpeados, fueron llevados a la cárcel. Pero ¿cuál fue el resultado? Dijo Dios, ok. O sea, Dios no los pudo librar, por decirlo así, del azote, de la persecución, de todo, porque el enemigo tenía, ¿me entiende? O sea, algo que yo hablé en las cortes celestiales es que hay actas, hay decretos que el enemigo usa en contra nuestra. Entonces ellos van y nos acusan delante de Dios. Es como un tribunal y dice, ok, ok. Entonces, no fueron librados de los azotes, no fueron librados de la cárcel, tuvieron que pasar por todo eso, pero aún en medio de todo eso, dijo Dios, ok, voy a usar todo esto que el enemigo está usando en contra de ellos, lo voy a usar para glorificar mi nombre. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que estaban viviendo, estos hombres se mantuvieron en fe. Y al mantenerse en fe y al mantenerse adorando a Dios, lo que hizo fue de que Dios se glorificara. ¿En qué? ¿En qué? Porque trajo salvación a la vida del carcelero y a la familia del carcelero. O sea, al final Dios usó aquello que el enemigo estaba usando como un ataque para estos hombres de Dios, Dios también lo usó para glorificar su nombre. Entonces, aquí hay algo. Una, podemos aprender a no traspasar territorios ilegales. O sea, lo que vuelvo y le digo, trae consecuencias. Ministrar cuando sabemos que esa persona no está a cuentas para Dios, trae consecuencias para nosotros como las trae para la persona. Y eso yo lo he vivido. Créame que yo lo he vivido y lo viví desde el principio. Trae consecuencias, ministrar, sabiendo porque Dios antes de liberar, antes de sanar, para él lo más importante era la salvación. Cuando Dios hacía una sanidad, cuando Jesús hacía una sanidad, siempre decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando traía una liberación, siempre decía, tus pecados te son perdonados. Al hacer eso, él estaba dando primero la salvación y después la sanidad o la liberación. Entonces, cuando, cuando nosotros decidimos ministrar a alguien y no traerlo a los pies de Cristo antes, estamos metiéndonos a terrenos ilegales. Estamos haciéndole la guerra al diablo con algo que él tiene legalidad y él puede levantarse contra nosotros, contra nuestras casas, porque hay una legalidad por cual hacerlo. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Y si ya ha habido veces que a mí el mismo Espíritu Santo yo le he dicho, Señor, ¿qué hago aquí? Y el Espíritu me dice,
Ministrale. Y yo digo, Señor, pero no te conoce, o sea, no te ha conocido. Pero hay momentos en que el Espíritu te dice, ministra, y a nosotros nos ha tocado. Y después yo digo, me cubro con la sangre de Cristo. Y yo sé que a veces vamos a estar en situaciones de verdad sí complicadas en las que realmente necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero no se nos puede olvidar que antes de ministrar una liberación, nuestro mayor enfoque es poner esa vida a cuentas con Dios. Eso tiene que ser nuestro mayor enfoque, que esa vida esté a cuentas con Dios, que reconozca que Jesús es el Señor, que acepte a Cristo, porque de esa manera pasa de ser del reino de las tinieblas a ser el reino de la luz. Entonces, eso es lo primordial, porque e incluso va a venir gente que no quieren buscar a Dios, que solo quieren el beneficio. Y a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios también. Que decimos, ay, no, yo le voy a orar por liberación, ay, yo le voy a orar por sanidad, aunque sabemos que no le sirven a Dios. Y no es así. Lo primero es llevar la salvación. Porque, vaya, una liberación se va a dar. Se va a dar por la autoridad que hemos recibido. Una sanidad se va a dar por la unción que Dios te ha dado, por el don que Dios te ha dado. Se va a dar. Pero el propósito más grande es llevar la salvación. Y si tú estás invadiendo un territorio, te va a venir ataque. Y por eso yo siempre he dicho, eh, examine primero, mire a ver si de verdad el Espíritu Santo lo está mandando a hacerlo, porque si no va a recibir ataque. Y sí se reciben. Entonces, eso tiene que ser lo primordial. Enseñar primero a la gente a caminar, a conocer, a salir de ahí y avanzar. Ahora, si ya nos tocó, y si ya sabemos que traspasamos un territorio que no debíamos, ok, entonces nos toca más que orar para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de la situación que nos va a tocar atravesar. Porque cuando yo leía eso podía ver claramente, o sea, era una muchacha que no, o sea, no le pertenecía a Cristo, no se le había predicado el Evangelio, era una esclava. Y aún Pablo desde el principio como que quiso ignorarlo, pero molestándole dio la palabra y el espíritu salió. Pero eso fue lo que le trajo la persecución, le trajo el azote, le trajo el ir a la cárcel y todo. Pero como él era un hombre de fe y se mantuvo sirviendo, orando a Dios, pues Dios usó ese momento para glorificarlo. Pero yo aconsejaría que primero estemos a cuentas y pongamos las personas a cuentas con Dios primero, para no tener que nosotros estar sufriendo con ataques en la economía, ataques en nuestra casa, ataques a nuestros hijos, o sea, no hay necesidad, al menos que ya, o sea, si el Espíritu Santo te lo puso a hacerlo, dale para adelante. Que sea lo que sea que venga, Dios te va a respaldar y Dios te va a ayudar. Entonces, es muy importante conocer las legalidades espirituales. No había habido gente que dice, sí, pero Jesús, yo voy a decir una cosa. Jesús conocía y casi siempre cuando él ministraba una sanidad, una liberación, era a gente que pertenecía a Israel. Por eso es que cuando viene la mujer sirofenicia le dice el pan de esa. A ver, dígamelo, hermano. Cuando viene la mujer sirofenicia, él le dice que el pan es para los hijos, que el pan es para los hijos. Entonces la liberación es nuestro pan como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ella no era judía. Entonces, Jesús tenía eso. Ministraba, sanaba y todo a su pueblo, a los que él conocía. Por eso cuando llega aún al endemoniado Galareno, que ya había perdido la conciencia y todo, él dice que él pertenecía al pueblo de Israel. Por eso él va y le ministra.
Entonces Jesús nos enseñó aún en su palabra, porque a veces queremos decir, sí, pero Dios, entonces a veces la gente no entiende y a veces gente solo, como vuelvo y digo, quieren el beneficio, pero no quieren aceptarse a Cristo. Entonces, y así no funciona, porque yo digo, en la liberación, hagámosles ver que es peor ministrarles y que no se sometan a la voluntad de Dios porque van a venir a estar peor. Entonces, necesitamos hacerles ver eso, que no es que uno no quiera ni que uno, sino que si no te vas a someter, esto te va a traer a ti también. Y que la persona entienda que no es que uno no quiera, no es que uno, no, es que es deber de nosotros como ministros hacerle ver a la gente que necesita soltar y necesita tener realmente un encuentro con Cristo, porque de nada va a servir que ahorita sea libre y probablemente va a ser libre, pero después esos demonios van a volver porque es lo que dice la palabra. Y el postrer estado va a ser peor. Entonces, conocer sobre legalidad nos sirve para hacerle ver a la persona la legalidad en la que está y que es necesario que ellos vengan a Cristo. Y también nos sirve a nosotros como ministros saber que interrumpir territorio del enemigo también nos va a traer, nos va a acarrear a nosotros persecución. Y si ya lo hemos hecho, pues ni modo, toca adorar y a glorificar a Dios en medio de lo que estamos pasando, pues para que su nombre sea glorificado, porque eso es así. Bueno, pienso que es todo lo que iba a hablar este día sobre legalidades y lo importante que es como ministros conocer los territorios en los que estamos metiéndonos y conocer que antes que liberación, antes que sanidad, es llevarles a Cristo a las almas. Eso es lo primordial. Y conocer también que es nuestra responsabilidad también llevarlos a ellos a la verdad y al conocimiento de que al final vamos a ser afectados nosotros y van a ser afectados ellos. Porque el enemigo se va a levantar contra nosotros por cuanto estamos invadiendo su territorio, pero también va a traer contra la vida que estamos ministrando. Así que es nuestra responsabilidad con la palabra enseñarles. Yo siempre recomiendo, busque la palabra y enséñele. Y siempre enséñele, bueno, de hecho yo siempre le enseño que la Biblia dice que si un espíritu inmundo sale y si esa casa no es limpiada, no es adornada, ese espíritu va a volver. Y eso está hablando de cuando una persona queda libre y no se llena del Espíritu Santo y no se llena de Cristo, no se llena de la presencia de Dios, esas malas cosas van a volver. Imagínate que si tenía ataduras, tenía cosas, va a volver y necesita estar firme para resistir y que el enemigo huye de ella. Pero si no está firme, la tentación va a volver y se van a volver a abrir puertas y esos espíritus van a volver y esta vez va a ser peor. Entonces, al final también somos responsables nosotros de enseñarle a las personas que ministramos. Así que ese fue mi tema el día de hoy, así que Dios me los bendiga y pues cada jueves estamos aquí aprendiendo y hoy tocó aprender sobre las legalidades espirituales.